Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante en el ámbito de operaciones, ¿no? Como son las operaciones como principal fuente de ventaja competitiva y su impacto. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Las operaciones en la organización es un término que en realidad siempre hemos escuchado, ¿no? Que siempre hemos oído, ¿no? ¿Qué operaciones se van a ejecutar? ¿Qué funciones se van a dar? ¿No? Y claramente son procesos que se establecen en toda organización, ¿no? Diferirán una de otra en tanto al tamaño de repente de la organización. Sin embargo, estos son dados en todo tipo de organización. Bien, cuando hablamos de operaciones, nos referimos a la forma en que una organización ejecuta sus procesos, ¿no? Tanto los de negocio como también los de soporte. Recordemos que hay diversos procesos que se dan dependiendo de las áreas, dependiendo de qué tan grande sea la empresa, ¿correcto? El objetivo de la innovación de las operaciones es lograr saltos cualitativos, ¿no? En el rendimiento de la organización. Se trata claramente de generar ventajas competitivas, ¿no? Las operaciones desempeñan un papel fundamental tanto en el diseño como también en la ejecución. Eh, en algún momento todos, de alguna u otra manera, o hemos trabajado dentro de una empresa o hemos querido crear una, ¿no? Pero para que eso se establezca, hemos debido de tener conocimientos, al menos básicos, en términos, por ejemplo, de un organigrama, ¿no? Claramente la administración, de repente va a haber el área de contabilidad, el área de finanzas, el área de recursos humanos, quizás no tan grandes como corporaciones grandes, pero sabemos que cada una de ellas tiene una función definida, ¿no? Bien, en este ámbito, la ventaja competitiva es uno de los puntos más importantes en toda organización, porque es aquella que nos va a diferenciar del resto de organizaciones. Claramente sabemos que si nosotros creamos una empresa o trabajamos en una, no somos los únicos en que tenemos el mismo rubro en el mercado, ¿no? Entonces, una ventaja competitiva sitúa a una organización en una posición de superioridad, ¿no? Respecto al resto, otorgándole un puesto privilegiado en el mercado. Quiere decir, valgan verdades de repente, que si nos situamos en el ámbito, por ejemplo, gastronómico, ¿no? Hay muchos restaurantes hoy en día, ¿no? En nuestro país, pero hay siempre ese término diferenciador, esa ventaja competitiva que al cliente lo hace determinar su favoritismo por uno u otro restaurante, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos de gastronomía. Hay muchas variables, ¿no? En realidad que nos llevan a decidir o a tomar de repente alguna preferencia, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el Perú, que es un país tan rico en términos gastronómicos. Entonces, ¿qué me lleva, ¿no? A decidir por un restaurante y no por otro, si ofrecen lo mismo finalmente, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes son, por ejemplo, los costos, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado por parte de la alta dirección, los que tenemos a la cabeza, de repente los que estamos a la cabeza y tenemos este tipo de negocios, ¿no? Eh, que una buena estrategia de operaciones tiene que traducirse en disminución de costos, ¿no? Importantes, claramente. La mejora de procesos, bien sea incremental o radical, resulta fundamentalmente para reducción de costos, ¿no? Es decir, siempre hemos visto que en términos de operaciones, ¿no? Si me da menos costos, es mejor. Siempre se ha visto de esa manera. Entonces, una de las variables por las que de repente yo me inclino por una u otra empresa puede ser los costos. Bien, otra variable, ¿no? En términos de operaciones que se realizan dentro de una empresa es la calidad. Por esta se entiende la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Dicha satisfacción se logra cuidando las características de los productos ampliados, ¿no? Vemos qué tipo de producto, qué características estoy ofreciendo, de repente el tiempo de respuesta para brindar esos productos, la amabilidad, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos ido a un restaurante y lo que ha determinado que volvamos o no a ese lugar es el tipo de atención.
¿no? Hay, por ejemplo, mozos o personal que atiende, ¿no? Donde simplemente te lo dan el plato como si fuera cualquier cosa, poco más y te lo tiran el plato, ¿no? Entonces, a ese lugar claramente no regreso, como que pueden habernos dado de repente un plato sucio, ¿no? Entonces, no regreso porque ya me hago más o menos la idea de cómo es que se trabaja. Entonces, la calidad en ese sentido, en estos términos de operaciones, son importantes, ¿no? Otro punto u otra variable competitiva importante es el servicio. El servicio viene determinado por el grado de cumplimiento, ¿no? Con los compromisos adquiridos, los plazos de entrega, ¿no? Y tomo nuevamente como referencia un restaurante, ¿no? Donde, por ejemplo, si uno va a almorzar, la comida no te la pueden traer a las 2 horas, ¿no? Claramente, bueno, íbamos, mejor dicho, porque ahorita ya con esta circunstancia que estamos pasando es un poco difícil ir, aunque sí está permitido, pero el aforo es menor, pero con el fin de minimizar el riesgo, mejor se pide a casa, ¿no? Pero volvemos al tema, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Si yo pido, por ejemplo, un servicio, ¿no? Yo no voy a esperar que me llegue de aquí a 2 horas, ¿correcto? Sí, a lo mucho será de repente media hora, ¿no? O 3/4 de hora, pero no a las 2 horas, a las 3 horas, porque no tiene sentido. No, yo tendría que pedir de repente un almuerzo 3 horas antes, ¿no? Bien. Otra variable que resulta competitiva dentro del ámbito de operaciones es la flexibilidad, ¿no? Es de repente la capacidad de reacción ante cambios en el entorno. Posiblemente, ¿no? Yo me apetezca de repente, siguiendo con este ejemplo de tema gastronómico, me apetezca, ¿no? Un domingo arroz con pato, ¿no? Sin embargo, el restaurante tiene pato guisado, ¿no? Entonces, brindo esta situación o esta variable de competitividad, ¿no? No me restrinjo de repente a tener una sola carta, ¿no? Porque ¿qué sería, por ejemplo, de una empresa que solamente otorgue un solo producto, un solo servicio? Claramente las personas no van a tener muchas opciones. Entonces, eso nos quita el que seamos también competitivos en el mercado. Ahora bien, tenemos también otra variable competitiva que es la innovación, ¿no? Y se le asocia con la capacidad de introducción con éxito de nuevos productos, ¿no? Y sigamos de repente con este ejemplo en temas gastronómicos, ¿no? De repente puedo crear nuevos platos, pero no siempre es la creación de nuevos productos, ¿no? No hay que perder la vista que se puede innovar en los procesos que ya se tenga, ¿no? Y sistemas de gestión, es decir, si yo tengo de repente, por allí vi la vez pasada un plato que se llama el chaufilomo, ¿no? Que es una combinación de chaufa con lomo, ¿no? O el ceviche a la huancaína. Es decir, son cosas que ya existen, son procesos que ya existen. Sin embargo, de lo que se trata es de innovar en la presentación, ¿no? Entonces, eso nos da esa variable y esa ventaja competitiva que hoy en día es tan requerida, ¿no? Digamos que estamos en un tiempo de crisis donde la ventaja competitiva se va a dar por un mínimo, claramente, ¿no? O sea, el que nos lleve a tomar una decisión sobre por qué producto o qué servicio optar va a ser un mínimo, pero y me sigo de repente enfocando en el ámbito gastronómico. ¿Por qué? Porque es uno de los ejemplos más claros, ¿no? En donde se debe tener más cuidado en estos tiempos, ¿no? Que se cumplan de repente con las normas de seguridad, que al momento, si es que se va a pagar, se tenga el cuidado del caso, que traigan los implementos esterilizados, si es que brindan de repente cucharas, ¿no? Y es un servicio también muy recurrente, es un proceso y es una operación demasiado recurrente en, en las empresas, ¿no? Muchas empresas, justamente porque tenemos esa diversidad gastronómica en el país, se aprovechan de esta situación para generar empleo o generar un autoempleo, ¿no? Porque hoy en día ya eh, muchos hemos visto que quizás generando autoempleo nos va mejor que esperando a que una empresa nos contrate, ¿no? Entonces, tenemos estas variables que son básicamente importantes, ¿no? En el ámbito de toda organización. Hay 4 pilares para generar ventajas competitivas de alto impacto. Que el producto sea único, que sea oportuno, ¿no? Que sea apropiable y que sea sustentable, ¿no? Que siga dándose en el tiempo.
Tenemos tipos de ventajas competitivas, ¿no? Entre las cuales tenemos 3 puntos importantes dentro de estas ventajas, ¿no? Tenemos ventaja competitiva por diferenciación, por liderazgo de costes y por enfoque. En el caso de la ventaja competitiva por diferenciación, en estos casos, la marca en cuestión adquiere una posición competitiva gracias a su especialización del producto. Por lo general son productos de alta calidad y muy exclusivos, que hace sentir al cliente que es afortunado por poder comprarlo, ¿no? Suelen tener precios altos, marcando aún más esa diferenciación. Un ejemplo claro de ello son de repente los celulares de alta gama, ¿no? Cualquiera no los puede tener, sin embargo son productos de alta calidad y son exclusivos también, ¿no? De repente comparten el que tengan más capacidad, de repente el que tengan más funciones a la hora de operarlos, ¿no? Bien, tenemos también la ventaja competitiva por liderazgo de costos. La empresa que disfruta de esa ventaja produce a un costo más bajo sus productos, ¿no? Por ello, no son tantas las empresas que destacan el liderazgo de costos. Es decir, cualquiera, de repente sería la pregunta, ¿y cómo es que yo tengo esa ventaja si vendo a tan bajo precio? ¿No? Depende, depende claramente del público al que va dirigido, depende el tipo de procesos que estemos empleando, ¿no? Vamos a verlo más adelante con unos ejemplos. Tenemos también la ventaja competitiva por enfoque, ¿no? Las estrategias competitivas de una empresa que busca la ventaja por enfoque se basan en un sector concreto. Buscan un mercado específico y se especializan en ser la mejor en ese segmento. Puede ser por el área geográfica, puede ser por el tipo de producto, etc. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos para ver cómo es que se aplica esta ventaja competitiva. Bien, tenemos a la empresa Apple, altamente conocida por todos, ¿no? Y tiene esta empresa esta ventaja por diferenciación. ¿Y cómo así? ¿Cómo podemos de repente visualizar el hecho que esta empresa tiene ese tipo de ventaja, ¿no? La empresa de la manzana, ¿no? Comúnmente llamada, es el ejemplo más claro de ventaja competitiva por diferenciación. Han sabido crear una serie de ordenadores, también tablets, también smartphones con carácter propio, es decir, el modelo que tiene, por ejemplo, los iPhone es inconfundible, ¿no? Siempre tienen este botoncito, por ejemplo, en medio. Ninguna otra compañía celular lo ha podido copiar, ¿no? Entonces tienen ese carácter que los hace propios, que los hace exclusivos, ¿no? Sus compradores forman parte de toda una experiencia exclusiva, también conseguida por altos precios. Quiere decir que todos no tenemos acceso a ese tipo de dispositivos, ¿no? Bien, en primer lugar, gracias a una importante inversión en investigación, Apple ha conseguido ser sinónimo claramente de innovación, de originalidad e incluso de futurismo, ¿no? Son como que veíamos hace unos años todos estos diseños de estos celulares, de estos smartphones, como que un poco inalcanzables, ¿no? Una era por el precio y otra era por, wow, qué maravilloso diseño, ¿no? Se anticipan a las necesidades del consumidor, ¿no? Y lleva un control directo de cada detalle de sus productos. Y sobre todo, Apple quiere que sus productos sean originales, que tengan esa ventaja competitiva que los haga resaltar de cualquier marca similar, ¿no? Que venda también estos smartphones. Claramente tenemos puntos importantes dentro de esta empresa, como lo son, por ejemplo, la exclusividad, la elegancia, ¿no? La innovación, el diseño inconfundible donde se vea, ¿no? Y la experiencia que tenga el usuario, ¿no? Hay muy pocas quejas eh, por ejemplo, de sus equipos, ¿no? Y de ser así, esta compañía inmediatamente atiende la queja del consumidor y le cambia el equipo. O sea, ellos no se hacen problema
¿no? Si en algún equipo por A o B salió de repente fallado, ¿no? Que es un poco difícil en realidad porque ellos mantienen unos estándares muy altos en el control de sus equipos. Si tal fuera el caso, ¿no? Esta empresa no se hace problema. Manda al delivery ocurrir a que le dé un equipo nuevo. Claramente ha sido antes constatado de que el equipo realmente ha venido fallado, ¿no? De lo contrario no procedería. Pero lo que le interesa a esta empresa es la experiencia del usuario, que el usuario, por encima de todo, se sienta cómodo, se sienta bien, por algo está pagando por un producto tan caro, ¿no? Bien, otra empresa, bueno, aquí en Perú estaban en conversaciones para que venga acá a Perú, hasta ahorita no se ha dado, al parecer, pero esta empresa es muy conocida, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y tiene una ventaja por liderazgo de costos. La forma de gestionar el packing, ¿no? Y la logística les otorga un mayor ahorro en la producción y venta. Esta empresa es líder en el mercado del hogar. Las ventajas competitivas de IKEA respecto a otras empresas del sector son los bajos costos, ¿no? Que registra frente a la competencia. Y es lo que permite producir sus artículos y ofrecer servicios a precios mucho más baratos que el de la competencia o que el resto de tiendas de muebles. Esta empresa se basa en esta venta de muebles, ¿no? Y lógicamente, al tener costos bajos, atraen a un porcentaje mayor de público, ¿no? Todos sus productos se muestran en un gran establecimiento a modo de exposición. Establecimiento que la empresa invita a recorrer completamente como si fuera un museo. Esta tienda hace también las veces de almacén, desde donde los clientes pueden llevarse a casa los muebles elegidos. A ver, en este punto nos vamos a preguntar, a ver, si hay tantas empresas que venden muebles y todas las venden al mismo precio, pero esta es la que resalta, esta es la que tiene los precios más bajos, ¿qué hace que esta empresa tenga precios más bajos? ¿Cuál sería allí la ventaja competitiva que tiene? Pues IKEA, el mismo almacén que usa para tener sus muebles, para que salgan a venta, es la misma tienda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes quizás en algún momento se han ido a comprar a tienda, ¿no? Alguna tienda, por ejemplo, por departamento, y le dice, quiero este televisor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dicen? Te llega en 15 días, porque eso está llegando desde Lima, ¿no? O eso está llegando desde el almacén de Lima. Entonces, quiere decir que ese producto no está in situ, no está en el lugar donde está ahora el cliente. En este caso, IKEA sí lo tiene el lugar. O sea, es un almacén tienda. ¿Qué permite esto? Ahorrar los costos, ¿no? Claramente de almacenamiento. Entonces, al ahorrarme esos costos de almacenamiento, yo puedo bajarle el valor del bien o del producto al cliente, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, en IKEA se manejan 3 puntos importantes, que es el aprovisionamiento, es la producción y es la distribución, ¿no? En el tema de aprovisionamiento se ve el suministro de materias primas, ¿no? Y también tenemos en la parte de producción ya la fabricación por proveedores externos. IKEA no fabrica los mismos muebles, los producen de forma externa. Sin embargo, las empresas encargadas de tercerizar estos servicios son locales. Hay muchas empresas que tercerizan el servicio, pero que no lo hacen localmente, sino que lo hacen en otros países. Por ejemplo, consulta, ¿de dónde vienen las marcas como Samsung? ¿De dónde vienen las marcas como Huawei? Esos vienen de Japón, vienen de China, vienen de Estados Unidos, pero no son fabricadas acá en Perú, ¿no es cierto? Entonces, esos costos de traslado, distribución, claramente son asumidos por el cliente, porque en el precio va a tener que ir esos costos. Eso no lo va a asumir la empresa. La empresa establece un costo fijo para su producto, que me imagino que en el lugar de origen tiene que ser mucho menor. Pero si lo traslado a otro país, esos costos van a tener que ser asumidos por el cliente y eso se refleja en el precio. Entonces, en este punto, IKEA, los costos de producción también son locales, ¿no? La fabricación son locales y eso hace que el precio disminuya, ¿no?
Y otro punto es la distribución, que hablábamos claramente que ellos tienen como una especie de almacén tienda. ¿Qué quiere decir? Que todos sus productos están en un solo lugar y ese solo lugar también es la tienda para que el cliente vaya y compre el producto. Entonces, ¿qué hago? Me ahorro el costo de almacenamiento. Claramente, esto se va a ver repercutido en el precio. Entonces, por eso es que esta tienda, por ejemplo, tiene el liderazgo de costos, ¿no? Y venden a un precio mucho menor. Bien, tenemos también la empresa Nespresso, ¿no? Es una empresa que eh, podemos ver una ventaja eh, competitiva frente al enfoque, ¿no? Habla de un enfoque claro, un enfoque reducido, ¿no? Esta empresa es que brinda café, ¿no? Para la toma de café. Entonces, pero esta empresa, ¿no? A sus clientes le da esa sensación de exclusividad, ¿no? Los hace sentir como de una élite reservada. ¿Y por qué? Sus clientes no solamente toman café, sino que son miembros de un club muy especial. Nespresso también involucra a los clientes comunicándoles que pertenecen a una red exclusiva, ¿no? Si bien es cierto, esta es la competencia, por decirlo así, de Nescafé, ¿no? De Kirma y de todo eso, los hacen sentir como si pertenecieran a una élite, ¿no? A otra red. Y a través de eventos especiales como torneos deportivos, ¿no? Porque a todos los consumidores de este tipo de café, por ejemplo, como que los empadronan. Tienen una base de datos de todos estos clientes que hacen uso de esta marca, ¿no? Entonces los invitan a torneos deportivos, de repente cuando hacen estos eventos de café, a clases de cocina. Nespresso busca generar la sensación que solo personas excepcionales llegan a sumarse a su club. Es decir, los hacen sentir como que ellos son otro tipo de personas que solamente adquieren este producto, que no son como el resto que adquieren productos u otros productos de más baja calidad o de baja calidad, ¿no? De esta forma, dicen los investigadores, los clientes terminan emocionalmente más conectados con el resto de marcas convencionales. Este enfoque debe ser parte de una gran familia, o los hace parte de una gran familia, y les da ese sentimiento de orgullo. Es decir, yo pertenezco a este club, que en el Perú vendría a ser una especie de, pertenezco al club de Nescafé, por ejemplo, ¿no? Y claramente me invitan pues a eventos que son relacionados con el café, ¿no? Entonces como que me personalizan, ¿no? Me hacen más exclusivo el uso de esta marca, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no? Nespresso brinda exclusividad, la sensación de pertenecer a un perfil exclusivo de consumidores, ¿no? Eh, en el momento en que uno hace uso de estos productos. Nespresso mantiene la relación con sus consumidores gracias al club que tiene, ¿no? Es como afiliarse a un club y que te estén dando las noticias actuales en términos de café, de repente cuando hay eventos, etc. También el conocimiento, ¿no? Es otra ventaja competitiva que aplica Nespresso. Para pertenecer a la red bastaba con solo adquirir las máquinas o cápsulas de café. Pero en este punto, ¿no? Es importante que el cliente se registre, eso es lo que dice Nespresso, ¿no? Yo te brindo toda esta exclusividad, yo te brindo todos estos tips de cocina, de repente eh, con recetas solamente de café, te brindo esta experiencia, pero es obligatorio que tú también te registres en mi base de datos y me des tus datos para proporcionarte ese tipo de información, ¿no? De esta manera, esta empresa logra segmentar, ¿no? De mejor manera a su público. Intangible, ¿no? Si bien es importante ofrecer un producto de primera calidad, en el caso del café, el sabor y y el aroma incomparable es una estrategia sin igual en esta marca, ¿no? Y básicamente se ha enfocado en darle experiencias únicas al cliente, el mejor café del mundo, ¿no? Este café no lo vas a tener en otro lado, ¿no? La segmentación, las historias que giran alrededor de una marca hacen que éstas se conecten con el consumidor. Por eso Nespresso puede tener competencia que compita por precios y distribución, pero lo que indica es que no
cualquiera no accede a este tipo de cafés, ¿no? Solamente un público sofisticado, solamente un público que sepa de este tipo de calidad del café, ¿no? Y los fans, ¿no? Que son personas que son amantes del café y siempre están pendientes de las nuevas innovaciones o nuevos aromas, etc. Bien, una de las empresas o uno de los casos más emblemáticos en temas de ventajas competitivas dentro del ámbito de operaciones es Toyota, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? El éxito de Toyota no solamente se basa en un buen producto, ¿no? Sabemos que Toyota tiene años en el mercado, ¿no? El complemento es la excelencia de sus operaciones, que incluye la gestión de proveedores, de sus fábricas, también de sus canales de distribución, ¿no? Su modelo de operaciones es muy conocido, ¿no? Y ha sido objeto incluso de muchos estudios, como Toyota logró de repente ese éxito, el ser tan destacado, el tener niveles de ventas tan altos, ¿no? Entonces, claramente ejercía una ventaja competitiva dentro de sus demás consumidores, de sus demás competidores, ¿no? Entonces, Toyota descansa sobre dos principios estructurales. El primero es la producción que ellos llamaron justo a tiempo, just in time, ¿no? Justo a tiempo, donde solamente se produce lo necesario en las cantidades requeridas, solo cuando se solicita, ¿no? Es decir, Toyota no fabricaba por fabricar, ¿no? No es que yo me estoqueo de repente de productos o de carros y después no sé ni dónde venderlos, no. Toyota dijo, yo voy a producir lo que sé que se va a vender o lo que es requerido, más no me voy a estoquear. ¿Esto qué originaba? Esto originaba, ¿no? Que se reduzcan los precios por almacenamiento. Recordemos que los costos por almacenamiento son bastante altos también, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, guardar 5, 10 carros, 20 carros, voy a tener que contratar un local grande para poder guardar los carros hasta que salgan a venta. Pero hasta que salgan a venta, digamos que los carros no son golosinas, ¿no? Entonces, los carros no se van a vender de un día para otro, ni de un momento a otro. Los carros también tienen su periodo para que procedan a la venta. Entonces, Toyota aplicó justamente este modelo, justo a tiempo, ¿no? Donde se producía lo necesario, donde se sabía de repente qué es lo que se iba a pedir o donde ya se conocía el tipo de mercado, ¿no? que había para poder producir cierta cantidad de autos y eso les menorizara los costos de almacenamiento. El segundo principio es llamado Hidoka, ¿no? donde ante cualquier problema de producción el sistema debe estar en capacidad de hacerlo evidente de forma inmediata, ¿no? Y como consecuencia parar la producción eh, para evitar de repente problemas posteriores, con el objetivo de garantizar la calidad del producto. No sé si hace un tiempo ustedes quizás tuvieron información sobre Volkswagen, me parece que fue, ¿no? Que tuvo que parar la producción, incluso dijeron que un lote había salido fallado o había salido mal. Tuvieron que retirar todo ese lote, hacer un rastreo, por ejemplo, de todos los compradores que habían comprado en determinada fecha este tipo de autos y retirarlos del mercado. Entonces, Toyota se especializó en eso, o sea, vio que de repente había algún tipo de problema y simplemente paraban la producción. O sea, ellos no estaban en el afán de decir, no, esto aún fallado sale porque sale, a mí lo que me interesa es que compren. No. Toyota se especializó en que los productos que salgan sean de calidad. Y para que sean de calidad, justamente la calidad de la supervisión se ejercía en todas las fases de la construcción del producto, ¿no? Antes, ¿qué se estilaba, por ejemplo? A que yo ejerzo la calidad de un producto al final. Cuando ya está terminado, ahí recién veo si el producto es de calidad o no. No. Toyota, ¿qué dijo? Si yo quiero que mi producto sea de calidad, entonces la supervisión de calidad la ejerzo en todas las fases. Ejerciéndolo en todas las fases es obvio que el término es un producto de calidad, ¿no? Entonces, Toyota tuvo esa visión
¿no? Y esa ventaja competitiva, ¿no? Frente a sus demás competidores que seguían de repente utilizando este modelo que yo recién veo la calidad al final, con el producto terminado, ¿no? Toyota no lo hizo así. Toyota veía la calidad, pero en cada una de sus partes, en cada una de sus fases, ¿no? Bien, para Toyota también fueron fundamentales los términos de necesidad y valor en relación al cliente inmediato. A pesar de que es una gran innovación en los productos de manufactura y ofrece una alta confiabilidad en toda la cadena de producción, por lo que ya les he expuesto, ¿no? Para fabricar autos al costo más bajo, por sí solo no se explica el éxito, ¿no? O sea, si bien es cierto, las operaciones son importantes, en este punto Toyota lo vio muy importante, su producción y todo el sistema automatizado para elaborar este producto, también se dio cuenta, ¿no? Que el otro elemento estructural que define e impulsa la organización es la cultura organizacional. Porque si yo de repente como líder, ¿no? O como gerente de la organización simplemente no me interesa la calidad y lo que me interesa es vender el producto, así salga fallado, ¿no? Eso también viene de la cultura organizacional. Entonces, si la cultura me exige calidad por encima de todo, ¿no? Claramente voy a exigir que mis productos salgan de calidad. Ahora, al hacer esto Toyota, al ejercer calidad en todas las fases de la construcción de un auto, también minimizaba reprocesos, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo termino un producto y recién ahí me doy cuenta que en alguna parte ha venido fallado? Tengo que desmantelar el carro o tengo que empezar quizás a desarmarlo y eso originaba reprocesos y claramente había costos adicionales que asumir. Entonces, al, al momento que Toyota establece que la calidad se da en todo el proceso y no al final, también empezó a reducir tiempos, empezó a reducir costos y esta reducción de costos se vio reflejada en el precio al consumidor. Por eso es que Toyota no tenía los carros tan caros, ¿no? Entonces, Toyota vio que para establecer una eficacia en todos estos procesos y en estos elementos diferenciadores, ¿no? El tema iba mucho más allá, ¿no? Y hacía falta incorporar medios que propicien también el talento humano, ¿no? Es decir, no solamente se preocupaban por los procesos que establecían, sino que el talento humano que estuviera a cargo de toda esta construcción fueran personas idóneas, fueran personas y que establecieran cierto nivel de liderazgo, que fueran personas de amplio conocimiento. Es decir, se preocupaba por capacitarlos, por potencializar, ¿no? Porque querían que estas personas, aparte de participar de repente en la construcción de este producto, también fueran generadoras de nuevas ideas, ¿no? Entonces Toyota en este punto apostaba mucho por el tema de conocimientos de sus participantes, ¿no? De todas las personas que participaban en esta construcción de los autos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces en ese punto Toyota también empezó a segmentar, ¿no? Segmentar. Por ejemplo, un Toyota Corolla, ¿no? Era más vendido en Brasil, ¿no? En cambio, un Toyota Lexus era más vendido, por ejemplo, en Rusia. Pero aquí también Toyota evaluó, ¿no? El tema de el público, ¿correcto? Yo no puedo vender de repente un Lexus que cuesta más de $50.000 en Sudamérica, porque difícilmente va a ser comprado, ¿no? Por ejemplo, un Lexus en Perú, pues ¿cuántas personas serán? Una, dos, ¿no? O sea, más de $50.000 en un auto, de lujo, ¿no? En cambio, los Toyotas no sobrepasaban los $20.000 y eran mucho más vendidos en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, esa ventaja, de repente, que asumió incluso en términos de procesos, en términos de gestión del talento humano, no solamente quería personas que estén como maquinitas construyendo autos, sino quería más de las personas. Querían generadores de ideas, ¿no? Querían personas proactivas, personas que estuvieran pues al nivel de poder también darle calidad a todo el proceso de producción.
¿no? Y también, obviamente, la segmentación, que es importante, ¿no? ¿Para qué produzco acá un Lexus si nadie me lo va a comprar? ¿Correcto? O en Rusia, por ejemplo, que más compran Lexus, ¿para qué produzco un Corolla que tampoco me lo van a querer comprar? ¿No es cierto? Bien. Tenemos también a la empresa Zara, muy conocida, al menos en Lima, ¿no? La cadena de tiendas Zara, al desarrollar la integración vertical de sus operaciones, ha reinventado el modelo de negocios, ¿no? Establecido en la moda textil, aplicando la visión de la cadena de suministros. Mientras una gran parte de competidores ha externalizado su producción a países de bajo costo laboral, Zara asigna una importante producción a proveedores locales. Esto le ha permitido dar una mayor agilidad para responder a las tendencias del mercado, ¿no? Zara es una empresa, ¿no? Es una compañía que es reconocida a nivel mundial, pero sigue manteniendo los costos bajos, ¿no? Incluso la reina Leticia de España hace mucho uso de esta marca, Zara también, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué Zara tiene bajos costos? ¿Por qué no es como eh, las otras marcas que tienen costos tan altos? Zara manda su producción a nivel local, es decir, ellos ya determinan, por ejemplo, qué tipo de prendas van a diseñar y qué tipo de prendas quieren vender, pero ellos contratan proveedores locales, es decir, esa ropa no viene, por ejemplo, de Estados Unidos o no viene de España, no, ¿no? Posiblemente la tela incluso sea comprada a nivel local. Lo que ellos le dan es el diseño, básicamente. Eso que hace que los costos claramente bajen y que las prendas no sean eh, escandalosamente caras, ¿no? Entonces, eso claramente menora el precio. Muy a diferencia de otras empresas en que la producción la mandan a hacer a un determinado país, y de esto se habló en algún momento, por ejemplo, que muchas empresas conocidas y que tenían marcas bastante caras, los mandaban a hacer a estos países de muy bajos recursos y les pagaban centavos, ¿no? Claramente incluso salió a relucir un tema de explotación, ¿no? Entonces, Sara no. Sara dice, ok, estamos en operaciones en Perú, entonces allá mismo vamos a conseguir los proveedores locales para que hagan la fabricación de ese producto, ¿no? Eso baja el precio y también se ve reflejado en el precio final al cliente, ¿no? Tenemos también empresas como Dell, ¿no? En el caso de Dell, la historia de éxito es el fruto de la innovación en operaciones, ¿no? Mediante el desarrollo de un modelo de venta directa, que en un inicio se pensó que no se podía, que era una locura, ¿no? Es decir, Dell no solamente vende, o muy poco en realidad he visto el tema de que venda a nivel de tiendas por departamento, sino más de una forma directa. Esto claramente también baja el tema de costos, ¿no? Bien. El servicio al cliente como ventaja competitiva. Y en este punto hay que tener en cuenta que el cliente no solamente es externo, el cliente también es interno, ¿no? Y hablamos de todos nuestros pares, nuestros jefes, que de forma cotidiana, ¿no? Con la que de forma cotidiana de repente nos interrelacionamos. Entonces, los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Richard Branson, ¿no? Todos sabemos quién es Richard Branson, ¿no? El creador de Virgin y ahora tiene islas, es un multimillonario, ¿no? Que indica que algo muy cierto, ¿no? Que los clientes, los primeros clientes son en realidad los empleados, ¿no? Los empleados van a eh, exteriorizar el clima laboral que haya dentro de la organización. Ese pensamiento de repente antiguo y muy mal usado de que yo a mi empleado lo trato como sea y que mi empleado trate bien a mi cliente externo es falso. Si mi empleado está molesto, ¿cómo creen ustedes que va a tratar bien al cliente externo? Claramente con fastidio, con molestia, no lo va a tratar bien, ¿no? Porque el clima laboral se exterioriza,
¿no? Entonces, si hay un clima pesado, si hay un clima no adecuado, si de repente mi jefe es un abusivo, entonces, ¿de qué manera yo puedo tratar bien a una persona que venga de afuera, ¿no? Bien, en este punto, el servicio al cliente es más que importante, ¿no? Es prioritario, es vital. Mucho depende de cómo nos traten, ¿no? Para poder volver a un lugar o incluso ya no volver, ¿cierto? Para ello habrá que controlar las impresiones y las expectativas de dichos clientes. Si el servicio otorgado, ¿no?, cumple con lo que el cliente espera, ¿no?, y se proporciona una atención personalizada, las impresiones siempre van a ser positivas. Los clientes disfrutarán con nuestra experiencia de marca. No hay nada mejor que el que la marca se venda sola, ¿no? Entonces, ya hay, por ejemplo, en algunos determinados, volvemos al ejemplo, ¿no? De la gastronomía, ¿no? ¿Quién de nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en la disyuntiva, si comprarle a un determinado restaurante o no, ha pesado, por ejemplo, el hecho de que el restaurante ya tenga trayectoria, sea reconocido, sepamos que de repente son restaurantes que sí cumplen con las medidas de seguridad? Incluso, por ejemplo, muchos de ellos, ¿no?, muchos de los restaurantes, ¿qué están haciendo hoy en día? Cuelgan videos donde se les está tomando la prueba rápida o la prueba molecular a sus colaboradores, ¿no? Cuelgan videos donde sacan al personal, por ejemplo, de cocina, cocinando, pero bajo todos los estándares requeridos, ¿no? Con sus guantes, su mascarilla, de repente con sus protectores faciales. Y eso otorga seguridad al consumidor, ¿no? Entonces, en ese punto, la impresión del cliente va a ser ampliamente positiva y va a comprar más a confianza, de repente, y va a comprar quizás más seguido, porque una de las cosas que nos limita a hacer compras en términos gastronómicos o en tema de comidas es no saber cómo es que lo están preparando, ¿no? Entonces, el que cuelguen este tipo de videos o este tipo de evidencias de la forma en la que están realizando el trabajo, claramente crea una ventaja competitiva, ¿no? Bien. Otro punto que es importante dentro del ámbito de la ventaja competitiva del futuro es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es la ciencia que entrena sistemas o máquinas para imitar capacidades humanas, como el procesamiento del lenguaje, el reconocimiento de imágenes, la predicción de resultados a futuro, de repente a través del aprendizaje, la automatización, ¿no? Y que se ha convertido en el nuevo rol de intereses de distintos rubros en realidad, ¿no? Hay muchas empresas que hoy en día hacen uso de la inteligencia artificial, como por ejemplo los bancos, ¿no? Donde se procesa mucha data, ¿no? Mucha información, ¿no? En ese punto, por ejemplo, tenemos empresas bastante importantes como Unilever, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para seleccionar nuevos empleados, por ejemplo, ¿no? Tenemos también las farmacéuticas, ¿no?, que también hacen uso de esta inteligencia artificial, ¿no? Tenemos empresas como Microsoft, donde hacen, por ejemplo, una selección de las noticias más trascendentales para transmitirlas en su canal, ¿no? Empresas como Coca-Cola, donde se especializan en crear marcas inteligentes, ¿no? Y en ese punto la inteligencia artificial es la base de todo lo que hacemos, ¿no? El núcleo de dar poder a esas experiencias, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial hoy como ventaja competitiva tiene un rol trascendental, ¿no? Las empresas ahorran tiempo, ahorran costos, son más eficientes, ¿no? Porque de repente lo que antes denotaría mucho más espacio, ¿no?, por ejemplo, físico por tema de almacenamiento de información, hoy ya está automatizado, ¿no? Por ejemplo, las líneas aéreas de Nueva Zelanda, ¿no?, han desplegado avatares digitales interactivos, ¿no?, como terminales de atención al cliente, capaces de mantener una conversación humana con habilidades sociales avanzadas, ¿no? Quiere decir que
Hoy, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han podido hacer uso, cuando uno escribe también, cuando uno escribe en estos chatbots, ¿no? Uno escribe y automáticamente te responde un robotcito, ¿no? Eso se da, por ejemplo, en supermercados, se da en empresas de telefonía, ¿no? ¿Qué desea? Y te pone una lista también de opciones que tú puedes allí digitar para que te den la información correspondiente, ¿no? En Unilever, por ejemplo, se sabe que Unilever es una empresa bastante grande y la data que maneja en términos de selección de personal es bastante amplia, ¿no? Cuando son países, cuando son empresas que están en varios países, eh, la data, la información, el tema de los CVs, cómo de repente filtrar a las personas para que encajen en un perfil requerido es necesario, ¿no? Entonces, vemos allí cómo la inteligencia artificial cumple hoy en día uno de los roles más importantes dentro de toda organización, ¿no? Y significa claramente una ventaja eh, dentro del ámbito de operaciones y dentro del ámbito de proceso de cualquier empresa. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Es un tipo de ventaja competitiva. Perfecto, por enfoque, ¿no? Es una variable competitiva. Perfecto, servicio, ¿no? Teníamos, en realidad, habían muchos más, habían la calidad, ¿no? Habían de repente los costos, la flexibilidad. Una ventaja competitiva sitúa a una organización en una posición de frente a la competencia. Claramente, ¿no? De superioridad. Por algo es una ventaja, ¿no? Las operaciones desempeñan un papel fundamental en el perfecto, en el diseño y también la gestión. Es la ventaja competitiva del futuro. Perfecto, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? El tema de la tecnología ha venido para quedarse y para, de alguno u otro modo, hacernos un poco más fácil el trabajo, pero más allá de hacernos fáciles, eh, nos da esa ventaja que de repente otros competidores que no tengan, ¿no? Nos pone en una clara diferenciación y en un claro nivel de superioridad frente a otras empresas del mismo rubro, ¿no? Bien, les agradezco su atención, nos vemos en la próxima clase.